Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio conocido como Estudio CDH. Esta es nuestra tercera lección en este tema acerca de la identidad, así que te animamos a sacar tus apuntes, a tomar todo lo que necesitas de parte del Señor en esta clase. Y nuevamente nos acompaña a nosotros la pastora Pamela McLean. Buenas tardes, pastora, ¿cómo está? Hola Adri, muy bien, muy contenta también de estar nuevamente junto a todos ustedes. Así es, que bueno que nos puedas acompañar, Paz. Así que vamos a dar inicio. Hemos estado hablando ya 2 lecciones previamente acerca de este tema de la identidad. Te animamos a sacar esos apuntes previos. Hemos hablado acerca de leer el libro de Efesios como esta carta, esta constitución acerca de la identidad. Pero el día de hoy vamos a ver cómo construir una identidad. Hemos hablado de lo que no es la identidad, hemos hablado de verdaderamente dónde construir nuestra identidad. Pero ahora vamos a ver esta parte práctica de parte de la palabra de Dios de cómo comenzar a construir la pastora. Sí, así es. Como tú bien decías, estuvimos mirando qué es la identidad, viendo el resultado de tener una identidad con Pablo, ¿cierto? Que fue tan transformador y sigue predicándome el ver a Pablo identificarse con Cristo más que con cualquier otra cosa. Y hoy día, como tú bien dices, lo que vamos a hacer es ver ¿cómo, cómo podemos o dónde podemos encontrar nuestra identidad? Avanzamos un poquito en las clases anteriores en Efesios y yo quiero partir desde ahí mismo. Espero que hayan leído Efesios durante estos días. Si no lo han hecho, todavía están a tiempo de hacerlo, porque algo que Pablo hace, y por eso es una de las razones por la cual me encanta este libro. Pablo les da identidad a este grupo de personas. Pablo comienza a decir quién son. Leímos prácticamente todo el uno en la sesión anterior y él comienza a llenar a estas personas, podríamos decirlo hoy, esta palabra que se usa tanto, a empoderar a estas personas con lo que ellos son, donde ellos comienzan a descubrir quiénes son. Y algo que nosotros podemos hacer para poder ir conociendo nuestra identidad es hacer la oración que está aquí en Efesios 1. Pablo hace una oración en el 1:16, comienza a orar, y Pablo dice en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice que él no deja de orar, de dar gracias a Dios y de recordarlos en sus oraciones. Y él dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto quiere decir que la oración de Pablo es que ellos tengan sabiduría y revelación, pero en el conocimiento de Dios, que podamos ser, bueno, que ellos en este caso sean sabios en conocer a Dios, que tengan mucho conocimiento, mucha revelación, mucha sabiduría en quién es Dios, ¿ya? ¿Por qué era tan importante para Pablo orar esto? Porque Pablo podía orar por un montón de otras cosas. Pablo podía orar puntualmente tal vez por los problemas específicos que ellos estaban viviendo, si estaban pasando necesidades económicas, si había algún enfermo, qué sé yo, pero él estaba diciéndoles que ellos puedan conocer o tener conocimiento y tener sabiduría y revelación en este conocimiento de Él, de Cristo, ¿ya? Y en el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay unos ojos espirituales que nosotros tenemos y esos ojos espirituales pueden estar oscurecidos, entenebrecidos o pueden estar iluminados. Entonces, nosotros con estos ojos espirituales podemos ver o no ver algo. Y obviamente él está usando un lenguaje para expresar lo que quiere decir, no es que tenemos unos ojos, pero está nombrando que nosotros podemos ver o no ver cosas en el ámbito espiritual, ¿ya? Entonces él dice que estos ojos espirituales sean
alumbrados, y venga luz, haya entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entonces, que haya luz, que nosotros espiritualmente podamos ver qué cosa, a qué Dios nos ha llamado. Esto es revelador. Yo sé que esto es muy lenguaje de Reina Valera. Si ustedes tienen otra versión que a lo mejor sea más fácil para leer, está bien, es bienvenido para que lo hagan. Pero dice aquí que necesitamos saber a qué Él nos ha llamado. Para poder tener identidad, tú necesitas saber para qué Dios te llamó. Cuando yo tuve no voy a decir encuentro con Dios, porque creo que siempre crecí en un ambiente cristiano, pero cuando tuve el deseo de obedecer a Dios con mi vida, con toda mi vida, el versículo que transformó mi vida fue Efesios 2:10. Ya que estamos aquí, podemos ir, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este versículo transformó mi vida porque aquí dice que primero que Él nos hizo, que somos su obra maestra, somos hechura suya, y que Él nos creó para buenas obras que Él había planeado antes. Entonces, cuando yo leí este versículo caló en mi corazón porque pude ver que Él tenía un plan, un propósito conmigo, que no eh, era nomás cualquier persona que intenta hacer algo y trata de que te vaya bien en tu vida, sino que Él había tenido un plan desde antes. Y como estamos leyendo, necesitamos saber a qué nos ha llamado. Necesitamos descubrir, porque eso nos da identidad. Eso nos trae identidad. Para verte como Él te ve, ¿no? Y habíamos dicho eso en las Sí. dos clases anteriores, acerca de vernos como Él Ujú. nos ve, de vernos de la forma como Él nos ha concebido para ser. Así que una de las cosas que debes de hacer justo ahora es tomar tus apuntes y comenzar a notar que Dios me ha llamado con un propósito, y este es el propósito, y comenzar a construir tu identidad en base a eso. Sí, hay algo tan poderoso en meditar en esta verdad que a lo mejor, dependiendo cuál es tu caso, para ti puede ser revelador o para ti puede ser algo que has escuchado mucho. Si estás alrededor de iLibertad por mucho tiempo, alrededor de Escuela de Hechos por mucho tiempo y nos conoces, yo creo que vas a haber escuchado más de una vez que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un propósito para ti. Pero cuando podemos entenderlo desde acá solamente o podemos tener una revelación de esto. Y más aún, como dice aquí, podemos tener nuestros ojos alumbrados a esta verdad. Eso, eso es poder verlo a plenitud, tal vez no completo, pero poder mirar y comprender de que Él tiene un plan, un propósito para ti. Esto es lo que Pablo ora, recuerden, que eso es lo que estamos viendo por los Efesios. Así es. También dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia que tú y yo tenemos, que está disponible para nosotros y que nuestros ojos pueden estar no viendo, nuestros ojos espirituales pueden estar iluminados o no Wow. con respecto a esta herencia. Pues si naturalmente tú de repente sabes que tienes una herencia disponible para ti que tú no sabías, tú dices, wow, tenía una herencia, o sea, no sabía que tenía una herencia y ahora tengo una herencia, entonces ahora yo puedo hacer algo con esta herencia. Y espiritualmente hablando, como creyentes, podemos vivir nuestra vida de creyentes sin saber que tenemos una herencia, por lo tanto, sin usar esta herencia. Entonces, esto también va a ser determinante en saber quién eres, en descubrir, como yo les decía en la clase, hace unas clases atrás, en descubrir de dónde vienes, como tus raíces, descubrir cuáles son, cuál es la familia de la cual tú vienes. Tú vienes de Cristo, entonces Amén. necesitamos descubrir todo lo que está alrededor de Él y Él te ha dado una herencia. Dice, Así es. ¿cuál es?
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esto quiere decir que acá uso una palabra que no utilizamos mucho, hay una supereminente grandeza de su poder. O sea, no está diciendo, y el poder, porque podría decir, ¿y cuál es el poder? Pero dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? No es un poder nomás, no es un gran poder, es una supereminente grandeza de su poder. Es tan grande, yo creo que eh, para poder ponerlo en palabras, porque ni siquiera creo que Pablo en Sí. este punto podía comprender la grandeza de este poder, que Pablo trató seguramente de buscar las palabras que podían representarlo de la mejor manera, pero aún así me atrevo a decir que Pablo queda corto en ese tremendo poder que tenemos disponible. De hecho, aquí dice que este poder dice eh, que es para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según cómo funciona este poder en él, en su fuerza. No es un poder o una grandeza, una supereminente grandeza de su poder que obra en mi fuerza, sino que obra en su fuerza. Nosotros no tenemos que ejercer ningún poder, ninguna fuerza, nada de esto viene de nosotros, viene de Él. Amén. 20. Este poder, esta fuerza, dice que es el mismo poder que operó en Cristo cuando le resucitó de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo, estando Jesús en su cuerpo físico habiendo muerto, su corazón habiendo dejado de latir, su cuerpo habiendo sido completamente dolido, afectado, transformado. Dice la palabra que él ya no tenía apariencia de hombre, habiendo sido desfigurado, y físicamente estando desangrado, estando con tantas heridas en su cuerpo, su corazón físicamente dejó de latir, y no solamente eso, sino que estuvo en una tumba por 3 días, su cuerpo muerto. Tú sabes que después de 3 días ya comienza a haber ¿cuál es Descomposición. la palabra? Descomposición del cuerpo físico. Y dice que este poder que opera en nosotros, que está disponible para ti y para mí, es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, que le levantó de los muertos. Y no solamente lo levantó de los muertos y lo trajo a la vida, porque ya es un milagro que alguien que estaba muerto viva, pero Jesús no solamente resucitó para seguir viviendo en la tierra, Él resucitó y se fue y se sentó en la diestra, a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Resucitó para siempre. No es una resurrección nada más, diciéndolo nada más, porque una resurrección es algo milagroso, algo que no vemos a diario, pero Jesús resucitó para siempre. Y Pastora, ese es el poder, perdón, continúa, ¿sí? continúa. Ese es el poder que está disponible para nosotros. Dime, Okay. Adrianita, ¿qué era Justo tenía esa pregunta, ¿no? Lo que tú decías al inicio de leer esta parte de la herencia, y me quedó sonando también en mi corazón bastante el hecho de que nosotros podemos tener esta herencia tan grande, este mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, tanto poder que estamos hablando, lo que justamente tú decías, ¿no? No solamente es, ya resucitó de los muertos, sino que es algo poderoso, algo milagroso que no se ve diariamente, pero nosotros podemos tener toda esa herencia dentro de nosotros y aún así vivir ignorando. Por eso es tan importante Sí. construir nuestra identidad de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque de esa forma creo que regresamos un poco a lo que decía también Pablo, ¿no? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder entender que eso no es que va a estar, sino que ya está en cada uno de nosotros. Ya está, así es, ya está en nosotros,
porque como acabamos de leer, no es algo que está ahí y que depende de mí, es algo que es Dios depositándolo en nosotros, como leímos en las clases anteriores, por su puro deseo, porque Él quiso, no porque tú hayas hecho algo bueno, algo malo, es porque Él quiso, porque a Él le plació hacerlo así, crearnos, hacernos sus hijos, hacernos aceptos y adoptarnos como hijos suyos. Y Él decidió darnos todo esto, darnos este paquete completo en donde nada falta, donde no hay nada roto, donde estamos completos en Cristo. Entonces, estudiar esto es algo que trae revelación a nuestro hombre interior, a nuestro ser espiritual, que es lo que nosotros somos. Porque nuestra mente tiene que ser renovada porque tenemos la tendencia a ver muy natural, como seres humanos tenemos la tendencia a guiarnos por nuestros sentidos físicos, a guiarnos por nuestras emociones, a guiarnos por nuestro trasfondo natural y humano ilimitado, a guiarnos por esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer. Yo humanamente tengo una fuerza que a lo mejor puedo levantar algo, pero hay otra cosa que yo no puedo porque esa es mi limitación humana. Entonces, estamos acostumbrados, esa es como funciona el ser humano. Pero cuando nosotros empezamos a alimentarnos de acá, cuando comenzamos a tomar de él, es cuando, es cuando traspasamos ese límite humano y empezamos a vivir en sus fuerzas, empezamos a vivir en su gracia, empezamos a tomar de esa fuente que es de nuestra identidad, que está en Cristo, que es de ahí de donde venimos. Es como descubrir cuál es tu verdadera familia, de dónde, cuáles son tus raíces, de dónde tú realmente vienes y cuáles son los genes que hay en ti. Esa es la analogía de la cual para mí es más fácil entender. Bueno, voy a continuar. Sigue, pastora. Eh, sí, yo estaba dándote el espacio a ver si querías hacerme algún comentario, pero voy a seguir. Entonces, esto es el poder. Entonces, Pablo ora para que tengamos revelación, para que nuestros ojos espirituales sean alumbrados y que podamos entender tres cosas. Podamos entender quién somos, qué tenemos y qué podemos hacer en este poder que está disponible. Quién somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Esa es nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Qué tienes que está disponible para ti? ¿Y cuál es el poder que tienes disponible también? Entonces, dentro de esta oración de Pablo, si Pablo, teniendo más revelación que el resto de los que estaban ahí, porque Pablo estuvo con Jesús, a Pablo se le reveló el misterio de la nueva creación. Él oraba para que esta gente, estos hermanos en Efeso lo puedan entender, entonces nosotros podemos orar lo mismo, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por los hermanos de la iglesia. Y es una oración que, que desde que descubrí esto, desde que aprendí esto, mientras estudiaba en la escuela bíblica, es una oración que constantemente hago por mí, hago por mi familia, hago por la iglesia, hago por los hermanos que estudian en la escuela de hechos, hago por mis Amén. hijos, por mi esposa, la oro esta oración eh, por nosotros, en general por cada uno, porque es lo que Pablo quería que la gente vea, porque puedes tener, de nuevo, puedes tener todo esto disponible, porque por ser hijo de Dios tienes todo esto disponible, pero puedes no saber, no conocerlo, no entenderlo, por lo tanto no usarlo. Ujú. Entonces, ese es el gran desafío, entenderlo con el corazón para poder hacer uso. Tengo una pregunta justo de todo lo que hemos estado leyendo, pastora. Ujú. Tú leíste varios versículos, ¿cierto? Y estabas hablando justamente que el apóstol Pablo nos explica de quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer.
¿Hay Sí. alguna ayuda para nosotros, para que nosotros podamos saber específicamente en qué versículos de los que tú estabas leyendo está hablando acerca de quiénes somos específicamente en Él? Para poner un Ujú. énfasis en eso, creo que sobre todo como estamos hablando de identidad nos va a ayudar mucho a recordar cuando a lo mejor la gente nos diga algo que no somos o cuando nosotros comencemos a pensar que somos Así algo es. que realmente no somos. Sí, sí. Mira, antes de contestar eso, porque quería que pasáramos, porque yo creo que esa pregunta la podemos expandir un montón, porque de eso se trata, que nosotros podamos tener acceso a entender en dónde está para poder comer de ahí. Pero antes de ir a eso, quiero ir a Colosenses. Quiero ir a Colosenses 3, 3:1. Ya voy a leer desde ahí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y, y en el 5 también, no quiero dejarlo fuera, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a listar un montón de cosas de la naturaleza humana. Dice, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estabais o anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces, para ir leyendo o dándole un énfasis a todos estos versículos, porque viene más, él está diciendo que si es que nosotros ya resucitamos, está hablando de que resucitamos, está hablando de que estamos muertos, está hablando de que estamos sentados en Cristo. Entonces, esto nos puede confundir un poco y decir, ¿cómo? ¿Estoy muerto? ¿Estoy resucitado? ¿Estoy Claro. sentado con Cristo? ¿Qué estoy? Pero nosotros estamos en Cristo y Jesús, toda su obra redentora la hizo y estábamos nosotros en Cristo. Él nos estaba representando. Entonces, en su muerte, en su entierro, en su resurrección y un estar sentado a la diestra, estábamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que murió para nosotros? Nuestra naturaleza pecaminosa es la que está muerta. Ya Nosotros no me debo podemos, considerar así. exacto, la considero como que esa persona ya murió. Entonces, si yo me Wow. vuelvo a identificar con eso, yo voy a volver a esas actitudes, yo voy a volver a esas maneras, porque me estoy identificando con alguien que yo era, Que ya que no soy. humanamente, que ya no soy, pero que era, y que humanamente tengo la tendencia a mi mente, mi alma, mis emociones, etcétera, tienen la tendencia a enlazarse con eso fácilmente. Como cuando tienes un dispositivo en tu celular o lo que sea que ya está enlazado, entonces cuando se vuelven a encontrar, es fácil que se enlacen. Entonces tú tienes Claro. que poner olvidar red, Wow. para poder decir, estoy muerto a eso, estoy muerto a estos deseos, a lo que yo era, a lo mejor a mis debilidades humanas. Entonces y eso en eso tenemos que ser bien sinceros. Yo sé exactamente cuáles eran mis debilidades. Entonces yo no puedo estar firme en mi carne y decir, no, tranquilo, no pasa nada, yo esto lo manejo, sino esta persona que yo era está muerta, entonces me identifico con quién soy ahora. Como dice justamente, me encanta este versículo que dice, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa poner la mira? Significa poner todo tu enfoque, todos tus pensamientos. Pero eso es algo que tú haces intencionalmente. Si tus pensamientos tienen la tendencia a ir a la depresión, vamos a decir, o a la falta de autoestima, como también hablábamos en unas clases anteriores, Exactamente. mi tendencia va a ser
volver a tener estos pensamientos. Mi tendencia va a ser a siempre estar pensando que la gente está refiriéndose a mí, que lo dijo por mí, que lo hizo por mí, que no me quiso saludar, que no me miró. Van a ser los pensamientos que recurrentemente van a venir porque está la tendencia en tu naturaleza humana, pero para identificarte en Cristo y no en esa persona que está muerta, tienes que empezar a poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas en las que antes te identificabas, ¿sí? Entonces, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque esa persona murió. Esa persona que disfrutaba esto, que se consideraba a sí mismo como esto o esto otro, ya no está viva. Entonces, ahora me identifico por completo con las cosas que son de Él, en Cristo, en Él, en su naturaleza. Impresionante. Y es impresionante, Sí, sí. de verdad me deja pensando a mí mismo cómo es increíble toda esta parte que la escritura habla, ¿no? Y como tú decías, no se logra involuntariamente o por casualidad decir, justo estaba hablando con una persona el otro día y me decía, bueno, a veces tengo estos pensamientos con los que estoy lidiando y realmente creo que este consejo nos sirve para todos, no hay un rango de edad, no hay Claro. un trasfondo social que no aplique para eso, creo que es intencionalmente y también anotar esa parte y tenerla en un lugar visible donde puedas recordar, intencionalmente recordar y poner tu mira en las cosas de arriba, porque a veces la vieja criatura viene a tocar la puerta, pero eso no es lo que nosotros somos y muchas veces creo que todos como creyentes a lo mejor, o si no hemos creído todavía en Jesucristo y estamos comenzando a conocer eso, caemos, ¿no? Podría ser en esta tentación de comenzar a pensar o menos de nosotros mismos o mucho más de lo que se debería. Claro, en el sentido más es en el sentido de pensar de que nosotros podemos hacer algo Exacto. en nosotros. Sería poner la mira en nuestra fuerza En nuestra humanidad. y como en nuestra humanidad, en que yo puedo manejar esto y no es así. Entonces, el poner la mira en las cosas de arriba es lo que Pablo está diciendo en Colosenses, en Filipenses, en Efesios. Y creo que para la siguiente clase lo que podemos ver es esta pregunta justamente que me hacías de ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde vemos para poder alimentar mi nueva creación, para poder saber quién soy, de dónde saco? Lo podemos poner de ahí porque, por eso quería ir a Colosenses primero, porque Él nos manda a poner la mira en las cosas de arriba, o sea, Él nos pide, Él ya hizo toda la transformación, pero nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en eso, porque podemos volver a nuestra antigua naturaleza si nos enfocamos en quién éramos. Si no damos el paso afuera y decir, esto es lo que ahora soy, me quiero seguir identificando con esto, quiero seguir descubriéndolo, nunca vamos a terminar de descubrir esta nueva criatura que somos. Siempre vamos a estar aprendiendo de ella, siempre vamos a estar teniendo revelación de su poder, de la supereminente grandeza de su poder, de cuál es su herencia, de quiénes somos en Cristo. Es algo interminable, es algo que no se acaba. Entonces, vamos a tener toda la vida para descubrirlo y para enseñárselo a otros, para mostrárselo a otros y enfocarnos 100% en poner la mira en las cosas de arriba. Amén. Creo que ese es el enfoque para la sesión de hoy. Amén, exactamente. Y de paso tú estabas diciendo algo importante, ¿no? Estamos diciendo ahí hay una pequeña recomendación que también puedas estar atento a la siguiente sesión, que vamos a hablar específicamente de toda una lista o de una serie de versículos que te vayan a ayudar a seguir meditando en la palabra, pero como decía la pastora Pame, poner la mira en las cosas de arriba. Y justamente pensaba en lo mismo que tú estabas hablando acerca de la autoestima, de cómo nosotros construimos nuestra identidad a base de lo que la palabra de Dios dice. Incluso Dios se preocupa de eso en el sentido en el que el autoestima a veces nos hace sentir mal si no logramos algo, si no tenemos cierto éxito que mencionábamos en la primera sesión, pero cuando vemos la palabra de Dios y vemos que Él ya está agradado con nosotros y que uno de mis versículos favoritos de lo que tú estabas leyendo es que nos hizo aceptos en el amado,
Cada vez Sí. que yo he tratado, o antes he tratado de ver acerca algo de la aceptación, he regresado a ese versículo y justamente lo que tú decías, ¿no? En vez de verme como carente de algo, en vez de verme que algo me falta, me veo como provista de, y justamente lo que tú decías, ¿no? Es un viaje en el que constantemente uno tiene que estar intencionalmente poniendo su mirada en las cosas de arriba. Así es, así es. Requiere humildad porque nuestra tendencia humana va a querer buscar el que yo lo hice, el que yo lo logré, el que fue mi Ujú. esfuerzo, entonces va a requerir humildad el decir, ok, viene de ti, eres tú, lo recibo, lo decido creer y eso es lo que me llena, no es mi esfuerzo, no es mi poder, mi fuerza. Creo que también es algo que constantemente estamos nombrando, pero es realmente lo que la tendencia humana siempre va a buscar, llevarse la gloria o llevarse el aplauso o llevarse el wow, cómo te esforzaste. Es algo que sutilmente viene también a nuestras vidas como una tentación. Requiere humildad confiar en su gracia, requiere humildad reposar en él. Amén. Meditar, ¿no? Pararse y pensar y decir, Sí, voy a rendir esta área al Señor, voy a permitir que el Señor sea ajá. Dios en esta área también y voy a pensar lo que Él piensa de mí. En el fondo, estaba escuchando el otro día y por eso también mencionábamos la primera clase acerca del Cristo estima, porque en el fondo no es tratar de tener una Mm, autoestima en nosotros mismos, sino regresar a ver todos estos principios, ¿no? Lo que tú decías, la herencia en los santos, que tenemos todas las cosas en Él, que el Señor nos ha provisto con el mismo espíritu con el que levantó a Jesús de los muertos. Y a veces sí. como creyentes, o si no has llevado mucho tiempo de creyente, puede llegar a decir, bueno, esto suena tan bueno como parece que no fuese real. Pero, ¿qué le podrías decir tú también, pastora, a estas personas que están tratando de construir su identidad ahora y están conociendo por primera vez a Jesús y a Mm. lo mejor a los que no están conociendo por primera vez, pero qué le podrías decir a las personas que están construyendo su identidad y están viendo estos versículos realmente? Han leído 100 veces lo que dice aquí, pero realmente ahora se están Ujú, tomando el tiempo de poder meditar en ello. así es. Bueno, requiere humildad, como decía hace un rato, requiere paciencia porque es un proceso, la renovación de nuestra mente es un proceso. Mientras pones información, tu mente va filtrando eso y va sacando las impurezas. Eso significa renovar, ¿cierto? Es un trabajo que cambia, renueva, transforma, pero se demora un tiempo porque tienes que constantemente poner nueva información. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que requiere paciencia, que requiere humildad, pero que vale la pena. Amén. Amén, Ajá. definitivamente. Ese consejo de la paciencia es muy básico, podría sonar, pero realmente no es tan básico porque si uno se pone a pensar Mm, en la naturaleza del ser humano, lo que tú decías es querer todo microondas, querer todo para allá, pero ujú, realmente lo que la palabra de Dios nos lleva a hacer es tener paciencia, pero en Él, ¿cierto? No es una amén. paciencia como humana, lo que tú decías. Ajá, así es. Es en Él, es confianza en que esto es algo que he estado meditando mucho en últimas semanas. El tener confianza, el que Él es mi Padre, Él me ama y Él quiere lo mejor para mí, Él está buscando lo mejor para mí, Él no está tratando de quitarme algo, Él no está tratando de, de hacerse como el vivo conmigo, Él es el que tiene la intención aún más que yo, de cuidar de mí. Él es el que sabe todo, porque Él es mi creador, entonces de mi parte requiere una confianza en que lo conozco, sé que Él me ama, sé que Él cuida de mí, entonces confío en Él. Y si Él me dice que haga algunas cosas, yo confiadamente digo, ok, eso es lo que vamos a hacer, porque tú sabes mejor que yo. Tienes que desarrollar una confianza en creer en sus palabras y no decir, pero ¿cómo Dios me está diciendo que haga esto? Claro. Si yo veo que no es por ahí, ¿qué es esto otro? Porque ahí aún tienes confianza en ti mismo, aún crees que eres más inteligente que Dios, aún crees que tu idea es mejor que la de Él. Entonces requiere humildad nuevamente, requiere humildad.
requiere confianza y también requiere paciencia. Creo que por ahí van los puntos. Sí, exactamente. Vamos ya llegando a nuestro tiempo final de este estudio, pero animarles a pensar en esto, ¿no? Me confrontó bastante lo que tú decías. Sigo pensando que soy más inteligente que Dios, a lo mejor no reconozco esa parte de corazón de padre que tiene Dios, así que es un llamado a todos nosotros para poder depositar nuestra confianza en Él. Estamos llegando ya al final de este estudio. En pantalla van a aparecer las redes sociales para que nos conozcas más, para que veas unas enseñanzas previas que nosotros tenemos, así que te animamos a que sigas conociendo de la palabra de Dios y también a invitarte a nuestra próxima y última sesión de este mes de abril para que tú puedas seguir conociendo acerca de la palabra de Dios en este tema específico de la identidad. Pastora Pame, no sé si hay algo que tú quieras decir a la gente antes de despedirnos en esta clase. Claro, quedan, como dijo Adrianita, quedan muy invitados a la última sesión, a volver a escuchar las anteriores, a compartirlas en sus redes sociales y recuerden, queda como una tarea para ahora el meditar en la oración de Efesios que leímos en Efesios 1 desde el 16 hasta el 19, más o menos es por ahí. Puedes meditar en eso y puedes orar esta oración por ti mismo para poder alimentar tu identidad. Así es. Pastora Pama, pero también te quiero pedir un favor especial. ¿Tú podrías orar, por favor, por las personas que todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Qué les dirías a estas personas y qué podrían ellos hacer para aceptar a Jesús? Sí, mira, si hay alguna persona que hoy nos ve y que aún no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, quiero decirte que esto no es un proceso. A diferencia de lo que hablábamos hace un rato, la renovación de la mente, eso es un proceso, pero el creer en Jesús es, es una decisión que tomas por fe y tu ser interior da de muerte a vida, como leíamos también en Colosenses. Tu antigua naturaleza queda en el pasado, muerto espiritualmente, estábamos muertos espiritualmente y ahora venimos a la vida. Entonces, no es difícil, es algo fácil. Si tú crees en Jesús, crees que Jesús es el Señor de tu vida, que Él es, y lo recibes como tu Señor y como tu Salvador, tú puedes confesarlo con tu boca. Así que yo no sé qué les parece si acompañamos a las personas que a lo mejor en este momento no están viendo con esta oración. Puedes repetir esta oración conmigo. Si no has recibido al Señor en tu corazón, puedes hacerlo ahora. En el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo este video, este programa en una repetición o cuando esto esté saliendo, Padre. En el nombre de Jesús yo oro por aquellos que no te conocen para que puedan hacer esta oración. Esta simple oración que transforma nuestra vida desde el día en que decidimos creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te invito a que seas mi Dios, mi Padre. Creo que viniste, Jesús, a la tierra, que diste tu vida, que resucitaste por mí y que ahora estás sentado en el trono. Y en el nombre de Jesús te entrego mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración en esta tarde, te invito a que nos puedas escribir por interno para que nosotros podamos saber que lo hiciste, para que podamos compartir contigo todo lo que significa ser un hijo de Dios, creer en Jesús y puedas comenzar a renovar tu mente, puedas conectarte con una iglesia local, puedas conectarte con todo el plan que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que estaremos muy contentos de saber y de conocerles si tú has hecho esta oración esta tarde con nosotros.
Así es, y no es una coincidencia que el Señor te haya llevado hasta este lugar, hayas llegado hasta aquí, así que si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, bienvenido a esta gran familia, la familia de Dios, y queremos contarte que todo lo que hemos hablado también es para ti a partir de ahora. Así que qué alegría, muchas gracias, Pastora Pame, hemos llegado a la final de nuestra lección 3 en estos estudios de DH. Muchas gracias a todos por acompañarnos, les mandamos un fuerte abrazo hacia donde estén y nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao.